Ya que conocemos propiedades pasivas, propiedades activas en neuronas isopotenciales o en neuronas no isopotenciales, ahora sí podemos dedicarnos a modelar cosas un poquito más realistas. Eh, Ahora toca estudiar la neurona desde un punto de vista del modelado matemático computacional como unidad funcional del sistema nervioso. ¿Y por qué lo digo en general? Pues porque todo el sistema nervioso, ya sean vías que van del cerebro, por ejemplo, a los músculos, o del sistema nervioso central a los músculos, o de los receptores sensoriales al sistema nervioso central, lo que sea interneuronas en el sistema nervioso central, o cualquier tipo de comunicación del sistema nervioso, se da por medio de neuronas. Y neuronas de diferentes tipos, eh, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista morfológico. Pero bueno, por eso no me centro en uno, porque con lo que van a aprender a modelar ustedes, pues prácticamente pueden modelar cualquier tipo de neurona, de cualquier vía que sea, de cualquier función que sea, de cualquier morfología que sea. Entonces los objetivos de esta sección es, de manera muy general, conocer las partes de las neuronas y sus diferencias desde el punto de vista biofísico, y modelar neuronas en Neuron, que es más o menos la dinámica que hemos seguido a lo largo de este curso. Eh, bueno, entonces, pues ustedes lo deben de saber, ya llevaron varias fisiologías, supongo, y si no, por eso lo recuerdo en este momento. La neurona se divide en tres partes que son muy conocidas. Una es el soma o cuerpo neuronal, que es esta región de aquí, que es donde está el núcleo, que es como el cerebro de la neurona, que es donde se integra la información para ver si se transmite un potencial de acción a la siguiente neurona, etcétera. Tenemos las dendritas, que son las encargadas de recibir la información de otras neuronas, por ejemplo. Fíjense en las flechas, cómo indican que ahí llega información para ser transmitido al soma. Y tenemos ahora el axón, que es eh, la manera en que la neurona, si genera un potencial de acción, se propaga a través de él y lo transmite hacia otro lado. Puede ser otra neurona, como en este caso, puede ser, por ejemplo, en una unidad motora, pues el músculo. Pero el punto es que tenemos tres partes básicas: el soma o cuerpo neuronal, las dendritas y el axón. Eh, Pueden encontrar también que aquí describen un cono axónico, que es, pues, digamos, la transición entre soma y axón. Y bueno, al final del axón tenemos las terminales axónicas, que es donde se lleva a cabo la liberación de los neurotransmisores para que difundan y lleguen a sus receptores, ya sea en otra neurona o en un tejido objetivo. Eh, entonces, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista biofísico de estas partes que les acabo de comentar? Y eso es muy importante porque va a influir en el modelado. Entonces, como las dendritas reciben información y no es su función, digamos, generar un impulso eléctrico para producir la liberación de un neurotransmisor en las terminales, pues aquí hay una diferencia biofísica que corresponde a esa función. Y es que aquí, por lo general, tenemos propiedades pasivas. Es decir, que únicamente vamos a tener un cambio ligero en el potencial de membrana, pero aquí no se pueden, pues, generar potenciales de acción de manera común. Pues, o sea, si ustedes encuentran una neurona rara con la que yo no estoy familiarizado, yo no conozco, que resulta que
puede generar potenciales de acción ahí o tiene otras propiedades, también se puede hacer, pero bueno, digamos que para los fines de este curso vamos a suponer que las dendritas tienen propiedades pasivas por un lado, pero también tienen canales o receptores, pues receptores asociados a canales. Es decir, que cuando llega, por ejemplo, el neurotransmisor, déjenme, voy a cambiar un poco de color. Si llega un neurotransmisor aquí hay un canal o un receptor en donde se va a pegar ese receptor, ese neurotransmisor, y eso va a abrir el canal y va a permitir la entrada de iones y eso va a generar una despolarización, ¿no? Entonces puede tener canales pasivos o receptores que en la práctica los pueden ver como un canal activado por ligando. Aquí se pega el neurotransmisor, ahí se pega el neurotransmisor y lo que eso hace es que la compuerta, por ejemplo, abra, ¿no? Entonces, de esa manera pues, se genera la despolarización que con mecanismos que vamos a ver más adelante, pues puede hacer que eventualmente esta neurona genere un nuevo potencial de acción y se propague. Pero bueno, por ahora tomen en cuenta eso, dendritas, propiedades pasivas y receptores o canales activados por ligando, que en este caso el ligando es un neurotransmisor. Ok, tenemos el soma, que también puede tener propiedades pasivas y puede tener receptores, que otra vez son canales abiertos por ligandos. Otra vez puede aquí hacer otra neurona sinapsis, llega el neurotransmisor, ese neurotransmisor se pega a su receptor y ese receptor abre el canal y eso permite la entrada y salida de iones, despolarización o hiperpolarización dependiendo del tipo de mensaje, porque, y aquí me adelanto un poco, puede haber mensajes hiperpolarizantes o despolarizantes y eso tiene una implicación funcional que vamos a ver más adelante en el curso. Por último, pues el axón y el cono axónico, aquí también puede haber sinapsis, o sea, puede tener también propiedades pasivas, puede tener también receptores, pero lo que caracteriza al axón y por lo que ahí se puede generar potenciales de acción es que además de estas dos cosas tiene canales iónicos o voltaje dependientes. Si no recuerdan las diferencias entre estas cosas, por lo menos entre propiedades pasivas y canales iónicos voltaje dependientes, regresen a las primeras secciones del curso. Más adelante veremos los receptores, pues, pero por lo pronto imaginen que son, como les dije hace rato, un canal en el que llega un neurotransmisor, tiene un sitio, digamos, donde se puede enlazar ese neurotransmisor y al enlazarse puede abrir ese canal, ¿no? Puede abrir la compuerta y permitir el paso. Entonces, no es más que otro tipo de canal activado por ligando, pero bueno, tengo entendido que en las neurociencias les dicen receptores ionotrópicos, por ejemplo, o sea, que al activarse por un neurotransmisor dejan pasar iones. Bueno, esos son detalles que veremos más adelante. Entonces esas son las diferentes partes, pero también las diferencias biofísicas y electrofisiológicas, ¿no? Electrofisiológicas son pues qué poblaciones de canales hay en cada región de la neurona, qué conductancia, si tiene canales voltaje dependientes, si tiene canales activados por ligando, en qué densidad, y bueno, las otras cosas que ya hemos visto, ¿no? Que son las propiedades geométricas, la longitud de la neurona, por ejemplo, el diámetro o los diámetros, porque si ven aquí, pues podemos tener diámetro 1
y acá diámetro 2. Aquí podemos tener cierto también diámetro o tamaño del soma, también la longitud de las dendritas, longitud en este sentido, y también la topología, que es cómo se ramifican, ¿no? Porque no es una sola prolongación como la acabo de dibujar, sino que tiene ahí una forma de árbol que puede ir ramificando. Entonces, a esa ramificación y a dónde se conectan, por ejemplo, el axón se conecta al soma aquí, y del soma emergen dendritas, ¿no? Entonces, esas conexiones y ramificaciones son la topología de la neurona. Ya me estoy haciendo una pequeña transición hacia la parte de modelado, pero es todo lo que hay que considerar: topología de la neurona, geometría o morfología, como le quieran decir, propiedades geométricas pues, y propiedades biofísicas, que son qué tipos de canales o receptores hay en las diferentes regiones de la neurona. Y bueno, acá podemos seguir hablando de la topología, pero ahora relativa al axón, también cómo ramifica, si es que ramifica. Entonces, si ustedes toman en cuenta estos cuatro aspectos, pueden empezar a modelar neuronas ya bastante complejas en Neuron. Entonces, no nos vamos a meter ahora por lo pronto en la sinapsis. Fíjense cómo aquí hay sinapsis en las dendritas y en el soma. Por eso las propiedades biofísicas pues son parecidas, por lo menos en la simplificación que estoy haciendo con los fines de esta sección. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta. La otra parte que hay que tomar en cuenta es morfología de la neurona, y eso pues va o entra en lo que yo llamé como topología, ¿no? Podríamos meterlo aquí, porque fíjense los diferentes tipos de neuronas, como lo clasifican: bipolar, aquí hay un polo, acá hay otro polo y los dos salen del soma. Unipolar, fíjense que hay un solo polo que emerge del soma, ¿no? No salen dos polos como en el caso de las neuronas bipolares. En el caso de las bipolares, pues unas son las ramificaciones de las dendritas, en el otro polo está el axón y sus ramificaciones, sus terminales. En el caso de pseudo unipolar, igual tenemos algo que funciona como dendritas, pero que funcionalmente tiene propiedades que parecen axón, ¿no? Entonces por eso a veces le llaman axón periférico. Y el axón central, pues, que es el que va a llevar el mensaje a las terminales para la liberación de neurotransmisores, por acá, perdón. Entonces, bueno, y por último tenemos la más conocida, multipolar. Fíjense que, pues, digamos que hay muchos polos que salen del soma. Unas son dendritas, aquí hay otro polo, otro polo, otro polo, aquí está el axón. Entonces por eso tiene multipolos. Tiene multipolos. Pero eso es parte de la morfología o la topología, porque aquí del soma hay una ramificación por acá, aquí hay otra ramificación por acá, acá hay otra ramificación por acá. Entonces del soma salen muchas ramificaciones, ¿no? Aquí fíjense que solo hay una ramificación del soma, o una salida, digamos, o algo que emerge del soma una sola vez, y aquí en los dos polos es donde están las ramificaciones, que en realidad suponemos que es uno, o por eso dice pseudo unipolo, pues porque una sola cosa sale del soma y de ahí ramifica. Y acá pues la topología es dos salidas del soma, cada una con su ramificación, ¿no? Entonces, cuando tengan que hacer un modelo de neuronas, consideren todo lo que les dije, y voy a hacer una lista. Yo sé que
que puede ser algo repetitivo, pero es necesario reforzar lo que quiero que se queden de esta lección. Uno es, digamos, topología. Empecemos por ahí. Topología. Dos, geometría, longitud. De cada sección o región que hay aquí, pues hay que tener la parte geométrica, dimensiones, diámetros, luego propiedades biofísicas. ¿Qué canales tiene cada región de mi topología? Además de la parte biofísica, que sabemos que va a permitir la entrada y salida de iones en la membrana y por lo tanto va a dar lugar a la resistencia de membrana. La geometría nos va a definir la resistencia axial. La topología nos va a permitir comunicar las diferentes regiones de la neurona y propagar, por ejemplo, los impulsos eléctricos. Entonces, si no se me olvida nada, esos son los tres aspectos importantes a considerar. Bueno, entonces, partiendo de esta introducción que les acabo de dar, como siempre vamos a pasar a Neuron y vamos a implementar nuestro primer modelo de una neurona con diferentes regiones y con diferentes propiedades biofísicas, tal cual lo acabo de describir.